¿cómo estamos? Damos inicio al programa semanal del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, el cual les agradece, nos sintonicen y posteriormente compartan este programa o en este momento compartirlo y ojalá nos puedan sintonizar más colegas de esta bella profesión que es la educación física. Y bueno, nosotros tomando en consideración, en cuenta los comentarios que nos han estado haciendo de los últimos programas, pues vamos a mantenernos en esta tónica. Programas que presentarán casos exitosos de colegas que están en activo y que bueno, pues de diferente forma ellos están trabajando en la educación física. Así hemos tenido la gimnasia, fundamentos de taekwondo, hemos estado viendo algunas, la semana pasada que fue todo un hit, la danza, como un medio de la educación física, y en esta ocasión es algo muy, muy singular, muy diferente a lo que hemos visto, pero es otro medio, el cual pues aporta grandes beneficios a la parte cognitiva de los educandos, de los niños, jóvenes y de adultos, no nada más aquí a la parte de los niños, es de manera general. Y bueno, en este caso el programa se tituló Juegos de destreza mental, que son autóctonos, eso que quiero que se reitere. Y bueno, pues en este caso voy a presentarles quienes nos acompañan el día de hoy. Y bueno, pues ya el buen Fermín nos profundizará en la presentación del ponente del día de hoy, que es, en primer término, el ponente es Gregorio Ramos. Gregorio, buenas tardes, bienvenido y gracias que estás viniendo a compartir estas gratas experiencias. Muchas gracias, buenas tardes, gracias a todos. Y bueno, me acompaña en la conducción porque es más Chucho Cuerero que yo en la parte de esto, que para mí es diferente de lo que nos va a presentar Gregorio. Fermín López. Fermín, gracias por acompañarnos nuevamente y que bueno, nos vas a echar la mano en la conducción, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio y lo que buscamos, objetivo principal, es que ustedes, colegas, tengan diferentes elementos para hacer de la clase de educación física todo un éxito. Adelante, Fermín. Gracias, Ovidio, gracias, Gregorio. Bienvenidos a este programa del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, que miércoles con miércoles estamos presentando ahora todos los movimientos que se realizan en la educación física, y en este caso son estrategias exitosas que realiza en este caso el maestro Gregorio en la escuela primaria, que actualmente está trabajando y ahorita lo ha hecho de manera virtual. Sabemos que estamos en receso escolar, pero cuando ya regresemos a presencial, comentando con el maestro Gregorio, ha realizado un sinfín de actividades con estos juegos tradicionales. Pero bueno, antes de continuar, queremos saber algo del maestro Gregorio. El maestro Gregorio es licenciado en Educación Física, tiene especialidad sobre lo que son los juegos tradicionales de destreza mental, pero sobre todo fue presidente de esta Federación de Asociación Civil. Sabemos que inclusive fue tesorero, vocal, y también ha trascendido en otros países, los países de Europa, en los países de América Latina. Ha sido un promotor de esta actividad tradicional y también de la parte autóctona, ¿no? Que más adelante preguntaremos esta parte al maestro Gregorio, la diferencia entre autóctono y tradicional. Pero bueno, el maestro inclusive ha hecho especialidad sobre lo que es el entrenamiento deportivo. Fue entrenador de atletismo, pero sobre todo él es el impulsor de estas tradiciones a través de lo que hoy va a presentarnos, que son los juegos tradicionales. Bueno, ahorita él nos dará un panorama más extenso de lo que es jugar con estrategia. Adelante, maestro Gregorio, gracias y bienvenido. Gracias, buenas tardes. Pues sí, como bien nos dice Fermín, los juegos tradicionales tienen su antecedente en la época prehispánica, los juegos autóctonos de México. Y bueno, estos juegos, hay juegos, deportes y juegos de destreza mental, catalogados así por las características para su realización. En este caso vamos a ver los juegos de destreza mental. En la primaria donde estoy laborando, en las primarias donde estoy laborando actualmente, desarrollo los juegos tradicionales como una
como una forma del desarrollo del pensamiento estratégico. Y bueno, se me ocurrió, dije, voy a ver los juegos de destreza mental, pero comenzando por los básicos, es decir, de los juegos de estrategia que nos hablan desde el gato, desde el dominó, y con los juegos tradicionales que se aplican en primaria, pero también después llegando a juegos como las damas españolas y culminando con la enseñanza del ajedrez. Todo esto nos ayuda entonces con un desarrollo del pensamiento estratégico en primarias. Lo manejo principalmente en cuarto, quinto y sexto grado. Y bueno, se les enseña el desarrollo del pensamiento estratégico. ¿Por qué? Porque es importante que este proceso que llevan a cabo los niños en la clase de educación física sea importante en sus vidas. ¿Qué es un desarrollo estratégico? Desarrollo del pensamiento estratégico es llevar desde el principio, tener un objetivo para alcanzarlo, tener estrategias que van a ser los planes por los cuales voy a alcanzar ese objetivo y tener unas metas, ¿sí? Unas técnicas, que estas técnicas van a ser cómo voy a lograr esas estrategias para alcanzar este objetivo. Este pensamiento estratégico se nos da en la cuestión de cultura física, del movimiento de un juego, pero en los juegos que escogí para este programa, el desarrollo de este programa, son más específicos porque los niños logran desde algo básico pensar qué van a hacer, cómo resolverlo y con qué elementos desarrollarlo. Bajo este tenor hay juegos básicos, por ejemplo, que estoy trabajando, por ejemplo el gato. El gato es un juego que todo el mundo, no es un juego tradicional de México, es un juego tradicional del mundo, pero en el gato los niños empiezan a saber qué es una estrategia, porque hay un objetivo. El objetivo es hacer una tercia y poner X o círculos para lograr el objetivo. Entonces, ese es lo básico, ¿no? Luego vamos con el dominó, que estás haciendo, que estás jugando, desarrollas un pensamiento también buscando los números, acomodándolos de forma para que ganes, para que acabes tus fichas, y de esta forma vamos haciéndolo. Pero de ahí entramos a los juegos tradicionales y autóctonos de México, que también tienen un gran desarrollo en los grupos étnicos en los que se desarrollan, inclusive un gran desarrollo de etnomatemáticas, ¿no? Entonces, estos juegos en el mundo son considerados como patrimonios de sus pueblos, patrimonios intangibles, y en México no es la excepción. En México tenemos una riqueza increíble de juegos y deportes autóctonos y tradicionales de hace más de 3.500 años, y dentro de los cuales los juegos de destreza mental o los juegos de azar eran conocidos ya en la época prehispánica y bueno, permearon a través del sincretismo que se dio en la época colonial y subsistieron hasta nuestros días, algunos con algunas variantes, pero en los grupos étnicos se conserva todavía esta riqueza, se conserva esta riqueza en los grupos étnicos principalmente. Bueno, Gregorio, excelente, mira, ahorita te escucho hablar de las tradiciones y de lo autóctono. ¿Qué diferencia hay entre lo autóctono y lo tradicional? Porque siempre hemos manejado esas palabras, pero en realidad hay que situarnos. Y nos pudiera situar, por favor, adelante. Sí, claro, autóctono es de origen, las actividades que son de ese lugar, que nacieron ahí, endémicas diríamos si son de otra forma, son autóctonas porque son de origen. Por esto mismo tenemos, por ejemplo, en México el ulama. El ulama es un juego que es autóctono de México, un deporte que es autóctono de México, porque en México se crea la vulcanización del hule hace más de 3.500 años y es un legado de México al mundo. Entonces, hay otros juegos que son juegos de lucha, de carrera, etcétera, que en otros países se practican, se juegan, pero que son tradicionales, que son realizados porque son pasados de generación en generación. Entonces, autóctono es de origen y tradicionales, aunque no sea de ese lugar originario, pero que a lo largo de varias generaciones se ha venido trabajando o realizando. Yo les pongo un ejemplo muy curioso tal vez, que por ejemplo decimos, bueno, el pulque, por ejemplo, el pulque es una bebida que es autóctona de México y que todo mundo la conocemos aquí en el centro principalmente del país. Y por ejemplo la cerveza es una bebida tradicional, aunque se bebe en todo México, no es autóctona de México, no es originaria, es el origen y la tradición. Entonces hay juegos que son autóctonos de los que vamos a ver ahorita y hay juegos que son tradicionales
porque se han venido practicando a lo largo de muchas generaciones. Gregorio, aquí una pregunta, nos comenta aquí un colega, ¿qué correlación tiene que ver esto con la clase de educación física? Yo sé que lo vas a comentar más adelante, pero bien importante, es que nuestro país tuvo mucha actividad física, mucha situación que está en los campos de pelota, los juegos de pelota, bueno, no vigentes, sino existen en las zonas arqueológicas. ¿Nos puedes comentar un poquito como para situar a algunos de los colegas Claro. que no saben que los juegos autóctonos y tradicionales estuvieron muy inmersos en la educación física hasta antes de su desaparición? Sí, bien. Si bien es cierto que México tiene un legado comentaba, 3.500 años de existencia de un deporte, de deportes autóctonos, actividades físicas en el México precolombino son practicadas desde siempre y bueno, se siguen practicando, en lo más importante, ¿no? Y bueno, de toda esta gama de actividades hay ahorita registradas un poquito más de 220 actividades divididas en juegos, deportes y juegos de destreza mental practicadas en México. De estas actividades, ¿por qué en la educación física? Es importante aquí mencionar algo. En 1992, con el programa Motriz de Integración Dinámica, México es el primer país en el mundo que incorpora el desarrollo de los juegos tradicionales en un programa a nivel nacional de educación física. Desde entonces, en aquel entonces, con el eje temático número 5 de juegos tradicionales, se ha venido manteniendo esta constante de que los juegos autóctonos y tradicionales, como una parte importante del desarrollo físico, pero aparte del conocimiento tradicional de los niños en su entorno, en su país, no se ha dejado de plasmar en los diferentes programas o presentaciones de los programas de educación física a nivel nacional. Tan es así que inclusive ya hoy en día en los programas de Aprende en Casa se ven los juegos tradicionales, se vieron en esta pandemia, se ven en los programas a nivel federal, estatal, se mencionan los juegos tradicionales. ¿Por qué en la clase de educación física? Porque en la clase de educación física es donde tenemos la oportunidad de desarrollar estas actividades a nivel físico y en este momento, en este caso, el desarrollo del pensamiento estratégico por medio de los juegos autóctonos y tradicionales de destreza mental. Y bueno, es importante que lo que me preguntaba el profesor Ovidio, que es cómo lo manejamos en la clase de educación física. Regularmente se puede manejar en tiempos de contingencia, en el recreo activo, lo podemos manejar en los festivales, pero en las escuelas donde estoy trabajándolo se maneja como una tercera sesión de educación física. El club, vamos a llamarle así, como los talleres que se hicieron ahora antes de que comenzara la pandemia, de juegos y deportes de destreza, juegos de destreza mental para el desarrollo del pensamiento estratégico, y es donde se engloba esto. Eso es por eso que lo estamos trabajando en la educación física. Muy bien, Gregorio, gracias por situarnos. Aquí hay algo muy importante que estar hablando. Ahorita se me zapa el micrófono y me pone a temblar. No, pero bueno, aquí lo detenemos. Si hay una situación, por ejemplo, ahorita hablamos que tú lo realizas en una tercera sesión en tu escuela primaria. Sin embargo, bueno, también podemos recomendar, porque también nos ven otras personas que no son de educación física, no son entrenadores, y nos están viendo a nivel nacional porque les interesa este intercambio que tú tienes como experiencia de lo que son los juegos tradicionales. Por ejemplo, ¿tú recomendarías esta actividad para las personas mayores? Porque sabemos que existe el INAPAM y tienen sus casas de día y de noche donde realizan un sinfín de actividades, y que yo recuerdo porque inclusive les dan cartas o juegos de azar, pero pocas veces le dan el dominó o el ajedrez o las damas españolas. Sin embargo, no conocemos o no conocen estos juegos que más adelante nos irás presentando. ¿Qué recomendarías para estas personas y también para nosotros los de educación física, para realizarlo con las familias también? Pues bueno, en este tiempo principalmente en este tipo de tiempo de pandemia y por siempre, las actividades de los juegos de destreza mental son necesarios porque nos ayudan a desestresarnos, a desarrollar esa inteligencia emocional, a convivir con nuestros parientes,
Estos juegos, los juegos tradicionales, obviamente con las personas mayores, los adultos, adultos mayores o las personas mayores, es importantísimo que conozcan estas actividades, y esas actividades que inclusive tal vez algunos de ellos practicaban cuando eran niños. Lo que nos hemos dado cuenta que nosotros cuando enseñamos estas actividades de juegos de destreza mental o de unos juegos tradicionales, que son como un puente intergeneracional, porque le dices al niño, vamos a elaborar tu tablero de pitarra, y el niño de repente, su abuelo tal vez era de Querétaro, porque de ahí es este juego, entonces llega a su casa y mira, mamá, vamos a ver este juego que se llama pitarra, y el papá dice, oye, tu abuelo lo jugaba, es este juego, entonces le ayuda a hacer el tablero. Entonces, la importancia de estos juegos es que, como se han mantenido vivos a través de la tradición oral por generación en generación, también nos arrojan ese vínculo intergeneracional, ese estrecho vínculo que tienen las familias, y ahora en la pandemia, pues bueno, no son difíciles de elaborar, los podemos elaborar con una cartulina, con unas taparroscas, y podemos jugar, practicar juegos tradicionales. Entonces sí, es muy importante que los conozcamos, ¿no? Claro que sí, Gregorio. Pues bueno, entremos en materia, ¿no? Porque bueno, como sabemos, el tiempo se va volando, y bueno, aquí a las personas, a los colegas que nos están sintonizando, si es de mucho interés este programa y lo tenemos que alargar, les pedimos de favor que nos lo hagan saber por medio del chat, porque para eso estamos, para difundir y principalmente cosas como estas que son del desconocimiento de mucha gente. Por lo menos yo asumo esto, ¿no? Los nombres hasta me suenan chistosones y albureros, pero bueno. Adelante, Gregorio, vamos. Sí. Adelante. Bien, yo creo que les quiero presentar un video. Preparé algunos videos de algunos de los juegos. Obviamente del jugar el gato, todo el mundo sabemos jugar gato, todo el mundo sabemos jugar dominó. Pero el juego que se va a presentar a continuación es un juego que desarrollo con los niños en la escuela, y ahorita que vean las instrucciones, la práctica, les explico cómo lo aplico yo en la primaria. Entonces, va el video. Hola, soy Gregorio Ramos y les voy a explicar un juego tradicional del estado de Chiapas. Este juego se llama Jun Jun, 1 a 1, ¿sí? Y este juego se practica actualmente en los municipios de Sinacantán, La Rainza, San Cristóbal y Mitontic, en este bello estado de Chiapas. El juego significa 1 a 1, Jun Jun, y ha llegado hasta nuestros días gracias a la tradición oral. Para practicarlo se necesita un tablero como este, de unos 20 por 20 centímetros, el tablero está hecho de madera, de 2 a 3 centímetros de ancho, al que se le pinta una cruz como está ahí, en la que se le perforan 33 orificios en los que caben palitos de 2 a 3 centímetros como este. El objetivo del juego es ir quitando los palitos hasta que me quede con uno solo. ¿Cómo los voy a quitar? Al principio el jugador tiene que hacer lo siguiente: quitar cualquier palito de los que está en el tablero, quitarlo a un lado, y después saltar con otro palito a los palitos que están ahí. El salto se tiene que hacer o movimiento de manera horizontal o vertical, jamás se tiene que hacer de manera diagonal. Entonces, o cuando haya dos palitos, vamos a ir saltando los palitos de uno en uno, como dice el juego. De esta forma los voy eliminando. Voy a buscar que saltando los palitos me queden lo más cercano posibles unos de otros, para que yo pueda seguir los movimientos. Si se dan cuenta, tengo que saltar el palito como dijimos para que se vayan eliminando. Puedo saltarlos de un lado del tablero o del otro lado, puedo hacerlo, ir buscando las opciones que tengo para poder eliminar la mayor cantidad de palitos que pueda, ¿sí? Voy a eliminarlos saltando siempre de manera horizontal o vertical. De esta forma voy a ir saltando, y para ver con cuántos palitos me quedo, ¿sí? Continúo con mi juego, saltando los palitos, eliminándolos. Se elimina el palito al que le paso por encima, ¿sí? Pero llega un momento en que ya no tengo posibilidad de hacer ese movimiento, entonces ahí se termina mi juego y cuento cuántos me quedé. 1, 2, 3, 4, me quedé con 5. Si quiero volver a jugar, coloco todos los palitos nuevamente
y otra vez comienzo a quitar un palito y a saltarlos. Y si en mi siguiente jugada me quedo con menos, voy mejorando. Pero si lo quiero hacer con más compañeros, yo cuento mis palitos que me quedé con 5 y el siguiente compañero le colocamos todos sus palitos en el tablero y él va a hacer su jugada. Si en su jugada él se queda con menos de 5, él va ganando. Si hay un tercer jugador y le ponemos todos los palitos, él hace su jugada solo y se queda con 2, por ejemplo, él va ganando. Recuerden que el objetivo es quedarse con un palito. Muy bien, acabamos de ver este juego de destreza mental y quisiéramos que argumentaras un poco más a esta situación porque sabemos que cada uno tiene un propósito fundamental y sobre todo cuando trabajamos con niños desde primaria, secundaria y que también se puede realizar en preescolar porque no todos se pueden realizar en el nivel de preescolar, ¿no? Porque hay juegos que se requiere de mayor destreza mental. Pues platícanos un poco más de qué manera podemos realizar esto en la escuela primaria, pero fundamental, ¿qué intención tiene uno al planificar y a tener un propósito con los juegos tradicionales? Claro que sí. Mira, por ejemplo, acabamos de ver el juego del Jun Jun. Mi programa está estructurado de tal forma de que veo, por ejemplo, este juego, lo ven los niños, aprenden a jugarlo, a verlos, inclusive en algunos casos vamos a ver que aprenden ellos a hacer sus materiales o se los pedimos para que sus papás los ayuden a hacer los materiales y ya que están jugando o practicando el juego, primero lo aprenden, luego lo practican y luego hacemos competencia. En el Jun Jun puedo poner a 3 niños jugando Jun Jun y a ver cuál de ellos gana. Luego voy intercambiando a los niños para hacer esa situación de rol de cambio de roles de los niños. Voy a ver qué niños contra qué niños juegan. Pueden ser niñas contra niñas, niños contra niños. Aquí en los juegos de destreza mental no hay categorías ni ramas, femenil, varonil, no, todos juegan contra todos, ¿sí? Después de esto ya hacemos un pequeño torneo. En el torneo ya los niños saben que tienen que jugar el Jun Jun, por ejemplo, en este caso, y a ver quién se queda con menos palitos de los 4 niños que están ahí, y esos niños hacemos una gráfica de competencia y van haciendo un pequeño torneo después de ver cada una de ver el Jun Jun, por ejemplo, y vemos quiénes son los niños que más destreza tienen para jugar el Jun Jun, para practicar el Jun Jun. Y después de ahí, pues bueno, podemos cambiar las variantes. Por ejemplo, en el Jun Jun, ya en la siguiente etapa, podemos decir, ok, ya no es que te quedes con el menor número de palitos, sino que lo vamos a hacer por tiempo. Entonces ya metemos otro elemento ahí con los niños que también tiene que ver con su desarrollo cognitivo, con el desarrollo de estrategias, porque ya no es tanto quedarse pensando qué hacer, sino ya tiene tiempo para realizarlo. Y entonces ya no gana el que terminó con menos palitos, sino que el que aparte lo hizo en menor tiempo. Es un proceso a veces difícil porque cuando tienes 30 niños en el grupo, pero planificándolo lo podemos hacer de una manera muy muy buena. En el juego del Jun Jun, por ejemplo, y hay otros juegos que también se desarrollan y que ahí tenemos todavía otros estadios para desarrollarlos con niños de primaria y secundaria inclusive, ¿no? Perfecto, Gregorio. Entonces es Jun Jun, el nombre del juego, y es originario ¿de dónde? De Chiapas. Chiapas, o sea, ya lo había comentado, lo reafirmamos, un juego que pues es originario de Chiapas, pero me imagino que se juega en Tabasco, en los estados colindantes. Sí, estos juegos tienen se juegan en muchas partes del país, ¿no? Inclusive ya hay campeonatos nacionales, estatales de estos juegos de destreza mental. Perfecto, siguiente juego. Pues yo pienso que nos vas proyectando el siguiente juego, Iván, para que podamos escucharlos y verlo desde donde se encuentren nuestros amigos de educación física en el mundo, es más. Entonces, por favor, adelante el video. Hola, ¿qué tal? Soy Gregorio Ramos Melo y en esta ocasión te voy a presentar el juego de la pitarra, un juego tradicional de destreza mental, originario de la comunidad de Las Navajas, municipio del Marqués, en el estado de Querétaro, México. En esta comunidad recuerdan que hace más de 50 años los habitantes, al regresar de sus labores del campo, se ponían a platicar entre ellos, a pitorrear y jugaban esta actividad. Entonces el juego derivó en el nombre de pitarra, ¿sí? No se cuenta con datos suficientes desde cuándo comenzaron a hacerlo, pero sí referimos que es un juego tradicional. Para practicarlo necesitamos un tablero como el que tenemos aquí.
en este caso es de madera, de 40 por 40 centímetros, en el que se le pintan 3 cuadros concéntricos unidos por sus vértices por unas líneas diagonales y por la parte media de los mismos, y nos forma esta figura. El juego se practica entre dos participantes. Uno tiene 12 fichas rojas y el otro tiene 12 fichas amarillas. Las reglas del juego son muy sencillas. Cada jugador debe tirar sus fichas colocándolas en el vértice, en la unión de las líneas que tenemos en el tablero. Siempre se comienza con el jugador que tiene las fichas rojas. Entonces, y el objetivo es formar una tercia, ya sea de forma diagonal, horizontal o vertical, ¿sí? Entonces, cada jugador va a ir tirando por turno una de las fichas y tratar de hacer esto. Vamos a ver un ejemplo. Tira el jugador de ficha roja, tira el jugador contrario, tira el jugador de ficha roja, el contrario, y tira el jugador de ficha roja. Aquí tenemos la primera tercia formada. Cuando sucede esto, el jugador que formó la tercia debe decir tercia, señalarla y quitarle una ficha al contrario de las que están en el tablero. En ese momento, esa ficha ya no jugará. Y como el tiro está alternado, el jugador de la ficha amarilla volverá a tirar. Puede colocar la ficha igual en el sitio donde le quitaron la otra ficha. Y de esta forma van a seguir jugando los jugadores de forma de que intenten lograr más tercias. Aquí el jugador amarillo logra otra tercia y le quita una de las fichas que están en el tablero al jugador. Esa ficha, recordemos, ya no juega. Y el jugador contrario, como el tiro siempre es alternado, puede colocar la ficha ahí exactamente, nuevamente, y hace otra tercia y le quita una ficha al contrario. De esta manera van a ir jugando, haciendo tercias, como dijimos, diagonal, vertical o de forma horizontal. No se vale poner fichas donde haya otra ficha, ni fichas que estén fuera del tablero. Siempre tienen que ser en los vértices del tablero. Cuando los jugadores han colocado todas sus fichas y las otras fichas ya las tiene el contrario, lo que sigue es mover las fichas un lugar a la vez, un espacio a la vez que esté libre y sin saltar las fichas. Entonces, si le toca a jugador rojo, el jugador rojo puede mover la ficha y hace una tercia, le quita una ficha al contrario y ahora tira el contrario, la ficha amarilla, igual moviendo una ficha para intentar formar tercias. Ahí no forma una tercia, sigue la jugada, siguen los jugadores. Amarillo forma una tercia y le quita, recordemos, una ficha de las que tiene en el tablero rojo a los de los rojos, y esas fichas que están a los lados ya no juegan porque ya quedaron, ya son capturadas. Y así continúan moviendo las fichas los jugadores para capturar las fichas del contrario. De esta forma pueden hacerlo, pueden deshacer y formar la tercia nuevamente. ¿Vieron? En una jugada la deshacen, en otra la hacen. Esa jugada se llama columpio. ¿Sí? Pueden mover una ficha y regresarla, recordando que siempre el tiro es alternado. Hay otra regla importante a considerar. En alguna jugada, muy rara, pero suele suceder, que al mover una ficha haga yo 2 tercias con ese solo movimiento, solamente le voy a retirar una ficha al contrario, ¿sí? Entonces, aunque en una jugada haga yo 2 tercias, solamente le retiro una ficha al contrario. Pierde el juego quien se queda con 2 fichas. Esto quiere decir que ya no tiene posibilidad de hacer tercias. Otra forma de perder el juego es cuando dentro de la misma actividad el jugador contrario, pues en este caso vamos a ponerlo, el rojo mueve la ficha y le toca jugar a amarillo. En este momento amarillo, aunque tenga más de 2 fichas, ya no puede mover hacia ningún lugar vacío. Entonces en ese momento gana rojo porque amarillo ya no tiene posibilidad. Eso quiere decir que lo capturó en la jugada
y perdió amarillo. También otra forma de terminar el juego es que queden empatados y que no haya nada para nadie, o rendición, cosa que no sucede regularmente. Este es el juego de la pitarra del estado de Querétaro. Sabemos que los juegos tradicionales se practican en el mundo, pero porque nosotros los mexicanos decimos cuando tenemos este juego, por ejemplo, la pitarra, que es tradicional en Querétaro. Sin embargo, podemos encontrarlo en Europa con otro nombre, o un sinfín de juegos que tenemos aquí en esta mesa. Podemos verlo que se juegan en otro país con otro nombre, y nosotros siempre como mexicanos decimos, es nuestro, ¿no? Por eso hace rato la diferencia entre autóctono y tradicional. Platícanos sobre esto. ¿Por qué los juegos tradicionales en México se están realizando desde nuestros ancestros, pero tiene una herencia española, una herencia francesa? Platícanos de eso, por favor. Sí, mira, es muy interesante, qué buena pregunta, Fermín, porque los juegos tradicionales, vamos a pensar que hay juegos tradicionales, yo les llamo del mundo. Por ejemplo, el jugar canicas. El jugar canicas en todas las latitudes del mundo, hay en África, en Asia, en Europa, en América, en todos lugares se juegan a las canicas y se les llama de distintas formas de acuerdo al lugar en donde se crearon, aunque pueden ser autóctonas, porque hay canicas en la época prehispánica, pero eso no quiere decir que se las copió uno a otro, sino que surgen por la necesidad propia del ser humano de divertirse, de distraerse, surgen estos juegos. En el caso y entonces por eso mismo hay juegos tradicionales que son del mundo. Saltar la cuerda, ¿de dónde es? Del mundo. El juego del avioncito, que aquí le llamamos avión, que en la zona maya se le llama chácara, o bebe leche en la zona de Zacatecas, o se le llama de otras formas. En España le dicen rayuela, en otros lugares les dicen de otra forma. Entonces, pero no se sabe con exactitud en qué lugar del mundo surgieron los juegos, estos juegos que son tradicionales en el mundo. En el caso de la pitarra, por ejemplo, si bien tenemos que es tradicional en el estado de Querétaro, hay una referencia, y no es como comercial, pero bien interesante. En la película de Maléfica aparecen las hadas jugando algo que se parece a la pitarra. No es casualidad, porque en Europa hay unos juegos que están muy parecidos a esto. En África, en Marruecos, por ejemplo, hay juegos que se parecen a la pitarra. Y hay otros juegos que inclusive vamos a ver ahorita, que uno podría pensar, ¿son autóctonos de México? Sí, pero también son autóctonos de otros países. Esto quiere decir que estos juegos han recorrido el mundo y han quedado en el gusto de los practicantes, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, pero sí hay juegos que son autóctonos de destreza mental de México, como el patoli, como el tembiyumo, como el culichi chanacua, que son juegos que en su momento, o el romaya, por ejemplo, de los tarahumaras, que no los practicamos aquí en primaria, no los desarrollo en primaria. El tembiyumo sí lo practico en primaria, pero estos juegos no los vamos a mostrar aquí, le hago mención de ellos porque también se van a ver en un módulo de un diplomado que se va a dar por parte del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Ah, perfecto. Sí podemos ver el otro video, Iván, son 4, para que vayamos fortaleciendo esta parte de los juegos de destreza mental, ya que tenemos un gran especialista. Inclusive puedo mencionar que me tocó en unos ciertos talleres cuando existía la Dirección General de Educación Física tomar juegos autóctonos y tradicionales con el amigo Gregorio y el amigo Mina, que desde aquí le mandamos un saludo también para que su hijo mejore en estos momentos, ya que tuvo COVID o tiene COVID. Esperamos su pronta recuperación. Un abrazo, amigo Mina, de aquí de todos los integrantes del colegio. Y adelante con el video, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Gregorio Ramos Melo y te vengo a mostrar un juego que se llama Pitarrita. Muestro el tablero del juego de la pitarra, que ya lo hemos explicado, y en este tablero en el centro tiene un cuadro vacío. Este cuadro vacío sería formado con las líneas, y eso es lo que vamos a hacer. Vean, este cuadro, tenemos el cuadro del centro, pero con las líneas que continuaban, las diagonales y la horizontal y la vertical. Y en este juego de la pitarrita, es como una pitarra chiquita, van a jugar igual 1 contra 1 y cada quien va a tener 3 fichas. El objetivo, lo mismo que en la pitarra, es hacer tercias. Aquí hago una tercia diagonal, o una tercia horizontal, o una tercia vertical. Pero
entonces aquí el primero que forme una tercia va a ganar el juego. Comienzan las fichas rojas, tira su ficha en la intersección de cualquiera de las esquinas, de las líneas, y luego tira el jugador de amarillo. Luego tira el jugador rojo, es alternado la tirada siempre, tira el amarillo, tira el rojo, tira el amarillo. Como ninguno formó una tercia, ahora le sigue al rojo y van a mover hacia un espacio vacío su ficha para tratar de continuar a formar tercias. Tira amarillo, tira rojo y ya formó la tercia y ganó, ¿sí? Es muy sencillo el juego, entonces voy poniendo las fichas y cuando ya no las... Si formo la tercia, al ir poniéndolas en ese momento gano, pero si no formé tercia, entonces lo que sigue es tratar de formarlas moviéndolas un espacio a la vez dentro de las esquinas del tablero. Este es el juego de la pitarrita. Bueno, acabamos de ver este juego de la pitarrita. Yo muchas veces decía es algo parecido a lo que es la pitarra y también es tradicional en Querétaro. Pero bueno, ahorita nos ahondarás en esta situación de juegos, de destreza mental, Gregorio, y todavía tenemos tiempo. Estoy viendo aquí los juegos formados y al final está el ajedrez. Vemos el dominó, vemos el gato, vemos el yun yumi, vemos a la pitarra y pitarrita que está atrás y vemos a lo que es el chilillo y las damas españolas y por último el ajedrez. Creo que esto es un seguimiento que se le está dando para llegar al ajedrez, yo creo, porque todos son de destreza, pero en el ajedrez se requiere un poquito más de destreza mental para ganar y dar jaque, ¿verdad? Pero adelante. Claro, si ustedes se dieron cuenta ahorita en la pitarra, antes de pasar a la pregunta, tenemos el juego de la pitarra, es muy fácil. Aquí con los niños, ellos inclusive elaboran sus tableros y con unos taparroscas, como decía al principio, ustedes podrían elaborar terminando el video, terminando el programa, elaborar sus pitarras y ponerse a jugar en familia pitarra ahorita en la pandemia y hacer un torneito. Con los niños hacemos torneos ya después de la enseñanza, a la práctica, hacemos el torneo de pitarra con los niños y con otros grupos y a veces en los festivales, cuando llegan los papás, el Día del Padre o el Día de la Madre, hacemos un festival de juegos autóctonos y los niños les enseñan a jugar a sus papás, a sus tíos, a los que van al festival y se hace toda una fiesta en torno a los juegos de destreza mental. Si bien es cierto lo que dices, Fermín, es cierto, en este programa de desarrollo del pensamiento estratégico por medio de los juegos de destreza mental, voy desde lo básico y voy subiendo de nivel a llegar a la pitarra, al chilillo, a las damas españolas y al ajedrez. Porque el ajedrez es el juego por excelencia de desarrollo del pensamiento estratégico. Ahí los niños en las primarias en las que estoy aprenden lo básico del ajedrez, a mover las piezas, a empezar a jugar ajedrez y la mayoría de los niños de las escuelas manejan el ajedrez. Y aparte pues todos los juegos de destreza mental y ellos lo hacen de una forma en la que ya es para ellos muy lúdico, muy bonito. En el recreo de repente dicen, oye profe, préstanos unos tableros de pitarra, vamos a jugar en el recreo activo con pitarra, vamos a jugar el jun jun. Claro, no me pierdan las fichas, no se las echen a la boca y todo esto, ¿no? Pero es divertido para ellos y los ajedrezes inclusive también en el recreo podemos prestarles los tableros de ajedrez porque ellos ya saben jugar el ajedrez, ya saben mover las piezas de una forma básica en primaria y ya los que se quieran especializar, bueno, ya es otro nivel de enseñanza, ¿no? Ah, qué interesante, ¿verdad? Porque la verdad nosotros empezamos a jugar al ajedrez sin antes haber jugado estos juegos tradicionales. Tal vez quien ya haya jugado damas, inclusive el dominó, y cuando llega a jugar el ajedrez yo creo que ya tiene más despierta, tiene más estrategias y puede inclusive dar jaque a un maestro. Ah, no es tanto, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, aquí es muy importante porque sabemos que antes de cuando se desaparece la Dirección General de Educación Física, habían más de 50 técnicos, me parece, en Abandep, quien tú dirigías en ese tiempo, y quedaron muy pocos. Inclusive nos acordamos del maestro Edmundo Mota, que también en preescolar manejaba lo que son los juegos de destreza mental, pero hasta la fecha no he visto o no he escuchado que algún maestro lo maneje de esta manera, pero esperamos rescatar estos juegos de destreza mental porque favorecen mucho a la plasticidad neuronal, ¿no? En este caso, pues tú, ¿qué nos recomendarías estar haciendo antes de ver el siguiente video?
Pues bueno, qué bueno que mencionas algo del neuronal, ¿no? Lo que viene ahora, lo que está en boga, digamos, es en la educación, las neurociencias, ¿no? El desarrollo de las neurociencias para aplicarlas a las clases, en este caso de educación física. Qué mejor que desarrollar, antes de ver, por ejemplo, el ajedrez, un objetivo, ponernos un objetivo, tener unas estrategias y desarrollarla como un plan y unas tácticas con unas técnicas para llegar a ese objetivo. ¿Qué nos marcan estos juegos? ¿A qué nos ayudan? A que el niño vaya resolviendo problemas de cómo desarrollar, por ejemplo, en el Hun Hun, cuando él juega ahí, juega para él mismo. Él es su propio contrincante. Y en los otros juegos aprende a desarrollar estrategias para lograr el objetivo de ganar. De ganar no significa ganarle al compañero y estar sobre él, sino convivir. Y estos juegos les dan felicidad, les dan alegría a los niños cuando lo practican y más cuando lo comparten. El compartir estos juegos con sus compañeros es lo que nos ha llegado también a la tesis de que los juegos son necesarios en el ser humano, y eso no lo digo yo, lo dicen todos los expertos en el mundo. El hombre juega a partir de que es hombre, no después. El juego nos ha acompañado a lo largo de la historia, y los juegos de destreza mental, si podemos trabajar con juegos tradicionales y autóctonos de nuestro país, también desarrollamos ese sentido de pertenencia que tanta falta le hace a los niños, ¿no? Bien mencionabas, desafortunadamente la Dirección General de Educación Física desaparece, 2013 me parece, 2014, pero actualmente se está pugnando porque se vuelva a desarrollar todo un sistema para que la educación física vuelva a tener el lugar que le corresponde históricamente en nuestro país. Porque imagínate, ahorita tenemos 2 clases a la semana de educación física en las escuelas. Qué bueno sería, por ejemplo, que se tuvieran 5 sesiones de educación física, una al día, por cada uno de los niños de nuestro país. Nos echaron la culpa de la obesidad y de no sé qué, tantas cosas. No es cierto. La educación física es otra cosa. La educación física es enseñarle al niño a desarrollar sus potencialidades y a desarrollarse como ser humano. Y estos juegos y el desarrollo también de la nueva escuela mexicana contempla el desarrollo humanista. ¿Y qué más ser humanista que conocerte a ti mismo y conocer tu pasado para proyectar el futuro que quieres como mexicano? Muy bien, gracias Gregorio por estar realimentando esta parte que además de ser emotivo porque es tradicional, lo que jugaban nuestros abuelos, nuestros ancestros, y que nosotros no lo practicamos, inclusive cuando hablamos también de las rondas infantiles, que es una herencia de los españoles, pero lo hicimos tradicional aquí en México, ¿no? Pero bueno, vamos a dar paso al siguiente video, Iván, por favor, y para que nos realimente al finalizar este video el amigo Gregorio, que es sabedor de esta materia de lo que son los juegos tradicionales. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Gregorio Ramos Melo y en esta ocasión te voy a mostrar un juego de destreza mental tradicional que se llama Chilillo. Se practica en el estado de Chihuahua, principalmente por los habitantes del grupo étnico Tarahumara. Para practicar el juego necesitamos un tablero de madera aproximadamente de 30 por 30 centímetros, con un grosor de 2 a 3 centímetros y al que se le han perforado unos hoyitos en los que cabe media canica. También vamos a utilizar 4 juegos de 5 canicas de diferentes colores y un dado, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se juega este chilillo? Las canicas tienen que hacer un recorrido comenzando desde su casa de inicio, ¿sí? Y comenzando por el lado derecho a la primera casilla y van a hacer un recorrido en forma de cruz alrededor del tablero en dirección de las manecillas del reloj y tienen que llegar a una casilla a su derecha, a las casillas a su derecha. Así le van a hacer con todas sus canicas. Voy a verlo con las canicas blancas. Vamos a hacer el recorrido, comienzan aquí, hacen todo su recorrido y llegan a las casillas de la derecha. Comienzan aquí, hacen todo el recorrido alrededor del tablero y llegan a esa casilla final. Cuando un jugador logra colocar sus 5 canicas en esas casillas finales, es el ganador. Tienen que ser las 5 casillas, ¿sí? Entonces, vamos a tener que cada jugador tiene una ficha de inicio, como las verdes tienen aquí, hacen su recorrido y sus fichas de llegada, sus casillas de llegada son estas.
Las anaranjadas tienen esta casilla de inicio, hacen su recorrido y sus casillas de llegada son estas. Las amarillas tienen esta casilla de inicio, hacen su recorrido y sus casillas de llegada son estas. Para iniciar el juego se sortea qué jugador es el que tira el dado. Ahora bien, para comenzar tiene que salirle un 1 o un 6. ¿Sí? Si le sale un 1, mueve la canica a la primera casilla. Si le sale un 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora bien, cuando la canica ya está en juego, si le sale cualquier otro número, puede moverla. Pero si no tiene las canicas todavía en el juego, dentro del juego, no puede sacar a menos que se le salga 1 o 6. Aquí, como el jugador blanco ya tiene una canica en juego, le sale un 4, puede mover 1, 2, 3, 4. Estas no, porque solo se mueven con un 1 o con un 6. Y dentro del juego ya, si al jugador le sale un 6, por ejemplo, y tiene una canica ya en juego, puede elegir entre sacar su canica 1, 2, 3, 4, 5, 6 o mover una de las canicas que ya tenga en juego. Si decide lo segundo, pues tiene que tirar otra vez, porque cuando te cae 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tienes la oportunidad de volver a tirar otra vez. Te vuelve a salir 6, vuelves a tirar otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que te salga un número diferente, ¿sí? Ahora bien, hay otras reglas que hay que considerar dentro del juego. Si yo estoy con una canica aquí y un contrario está de esta forma, todos vamos a ir como persiguiéndonos, todas las canicas ya están en juego y todas se tienen que ir persiguiendo, ¿sí? Si me cae un número, aquí en este caso un 4, 1, 2, 3, 4, y caigo sobre una canica contraria, se regresa a su casilla de inicio, ¿sí? Ahora bien, si yo caigo arriba de una de mis canicas, 1, 2, 3, 4, 5, no se vale, y entonces tengo que mover otra canica, porque otra de las reglas que nos dice también es que si yo muevo una canica, no puedo rebasar a las canicas mías, a las mismas mías. Tengo que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Tendría que mover esta, la de enfrente. Y otra regla importante, si yo caigo encima de una canica, 1, 2 de un contrario, en ese momento avanzo otros 5 espacios, ya sea con esta canica o con otra de las que tenga en juego. 1, 2, 3, 4, 5. Esas dos reglas son importantes. Cuando caigo sobre una canica enemiga, la regreso a su línea de inicio, pero me da 5 espacios más con cualquiera de las canicas que tenga en juego. También, ya cuando van llegando mis canicas a la zona de llegada, a la zona final, las jugadas tienen que ser exactas. Aquí 1, 2, 3, 4, llego exacto, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero, por ejemplo, no puede ser un 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no se puede, porque entonces no estaría exacto, tendría que tirar con esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta acá, y esperar que me salga el número exacto, 1, 2, y en este caso otra, 1, 2, 3, 4, para que termine el juego con mis canicas colocadas en las casillas de llegada, y en ese momento gano el juego, ¿sí? Estas son las reglas muy básicas, muy sencillas, de cómo se juega el chilillo. Pues interesante hasta el nombre, ¿no? Me decías que en un lugar bueno, se conoce como chilillo, pero en otros lugares se le llama de diferente forma, que a veces puede sonar medio agresivo, pero que ¿de qué otra forma se les conoce? Se le conoce como no te enojes, no te enchiles, no te encabrones. Entonces, el chilillo tiene muchos nombres, ¿no? Inclusive ya industrializado de plástico, hay uno que le pegas aquí en medio y pues suena el dadito. Entonces, estos juegos han tenido un desarrollo muy grande y bueno, se llaman de distintas formas de acuerdo al lugar donde se practique, ¿no? Ah, perfecto. Oye, Gregorio, aquí unas preguntas. Dicen, finalmente son juegos de mesa para el desarrollo de habilidades cognitivas, pero seguro hay juegos tradicionales activos para el mismo objetivo. Claro que sí,
Claro que sí. Yo en este caso les muestro juegos de destreza mental porque los trabajamos en un salón especial para todo esto, pero los juegos tradicionales que tenemos de México para el mismo objetivo, claro que son muchísimos. Para el desarrollo del pensamiento estratégico hay muchos que se pueden trabajar y se pueden desarrollar mediante esos juegos que les vamos a llamarle juegos físicos, ¿no? Los juegos físicos. O los deportes que tenemos registrados también, que son deportes de autóctonos y tradicionales. Perfecto. Pues bueno, se me hace que vamos a tener que agendar otro programa precisamente para ver esa parte, ¿no? Fermín, ¿tú qué opinarías? Sí, la verdad esto da para mucho más, porque hablar de los juegos tradicionales y juegos de destreza mental es demasiado. Yo creo que se nos hizo muy corto. Además, nos ha hablado de otros juegos que otros estados tienen en su haber. Entonces, yo creo que esto da para más. Claro, aquí hay otra pregunta. Salvador Mercado nos pregunta: tengo entendido que debes introducir 12 fichas para que tengas el derecho a moverlas del tablero. Sí, en la pitarra no puedes mover las fichas que tienes en el tablero, a menos que ya no tengas fichas afuera. Creo que sí lo mencioné en el video. Si ya no tienes fuera fichas en el tablero, puedes comenzar a moverlas, pero porque ya no puedes meter fichas para lograr las tercias, entonces las tienes que ir moviendo a un espacio vacío dentro del tablero. Sí, tienes que... Perfecto. Aquí un comentario del psicólogo Jorge Galicia: los juegos tradicionales son excelentes juegos que deben ser incorporados al sistema escolar. Claro, en sí están incorporados, te digo, les menciono, México fue el primer país en el mundo que lo hace. Eso, cuando he platicado con mis colegas españoles o franceses del otro lado del charco, se impresionaban, ¿no? Decían, bueno, ¿cómo lograron ustedes en México lograr que los juegos tradicionales estén en un programa nacional de educación física? Bueno, lo que pasa es que en México tenemos una riqueza lúdica increíble y todos estos juegos se practican, nunca se dejaron de practicar. Lo que había que hacer era sistematizarlos, y sistematizarlos dentro de la clase. En la extinta Dirección General de Educación Física los sistematizamos en el programa de avance deportivo escolar durante 13 años, y en lo que capacitamos a muchos niños, les enseñamos esto. Yo creo que llegamos a tener más de 6,000 niños dentro del programa de Juegos Autóctonos de Avandep, y bueno, con cursos en los profesores y todo. Y lo importante, que en los programas de educación física actuales se menciona el desarrollo de los juegos tradicionales, sí está sistematizado. Sí, ahora en este caso a Fermín, que está en activo en la función de supervisión, lo que comenta Gregorio es cierto. En nivel preescolar, ¿sí se sigue trabajando esto con los niños? Desafortunadamente, más bien, no se lleva a cabo hasta ahorita. Y hace rato lo mencioné, que Edmundo Mota, un maestro de preescolar, él lo llevaba a cabo. Sin embargo, él se jubiló y hasta ahorita no he visto un maestro de preescolar que lo lleve a cabo, pero sí lo he visto en algunas primarias y secundarias. Y actualmente de manera virtual lo han llevado a cabo algunos maestros de ese nivel. Sin embargo, sí hace mucho para promover nuevamente estos juegos tradicionales de destreza que se realizan, ahora que regresemos a lo presencial, en épocas de contingencia ambiental, ¿no? Son muy importantes. Sin embargo, en una tercera o cuarta o quinta sesión que se pudiera dar, como bien lo mencionó Gregorio. Perfecto. Y bueno, pues este es un ejemplo de las muchas cosas que se han dejado de hacer en la educación física, o se les ha dejado de dar ese seguimiento, porque aquí, bueno, estamos teniendo esta muestra de que Gregorio sí lo lleva a cabo. Y bueno, la importancia y relevancia de tener un órgano rector de la especialidad, precisamente para seguir desarrollando todo este conocimiento, ¿no?, cultural, lúdico. Entonces, pues bueno, de aquí dentro del proyecto del Sistema Nacional de Educación Física, pues tenemos contemplado esta situación de este órgano rector, la parte de este diplomado que comentaba Gregorio, en el cual pues se dan muchos de estos elementos, y que los colegios, tanto mexicano como el colimense y Comcefir, estamos empujando a que se retome muchas cosas que se han dejado de hacer en nuestra educación física. Saludos, aquí tenemos muchos saludos, Gregorio, para ti. Te voy a mencionar algunos ya para que cerremos el programa. Román Vázquez, Salvador Mercado, Januario, Araceli Delgado, para ti, Fermín.
Antonio Hernández, Luna Dazas, gracias por la aportación, Gregorio, algo diferente, tener más opciones de juegos, el psicólogo Jorge Galicia, y bueno, pues el tiempo se vino encima con el compromiso de que tendremos otra parte de con Gregorio, invitándolo, esperemos que nos dé la respuesta positiva, y yo estoy seguro que sí, vendrá aquí a otro programa. Claro. Y que veamos la otra faceta de los juegos autóctonos y tradicionales. Gregorio, para despedirnos. Perdón, a ver, ¿querías agregar algo? Sí, Fermín? es algo muy importante porque Gregorio es coautor y autor de libros y manuales sobre juegos tradicionales, y es importante que ahorita nos menciones para que también los maestros tengan acceso a ellos y podamos investigar para ver de qué manera los otros juegos que hoy no presentaste nos documentemos y lo podamos llevar a cabo en los niveles correspondientes. Claro, hay una publicación que se hizo en la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales cuando la maestra Álida Zurita Bocanegra estaba al frente. Ella, una gran promotora, gran impulsora, la que inició este sueño de loco, le decíamos, cuando hace más de 25 años se iniciaron las actividades en el 1988 inició la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales con la maestra Álida Zurita, y se edita un libro en Trillas que se llama Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Yo fui participante de esta elaboración de este libro como compilador del mismo, y bueno, también desarrolló unas guías didácticas de juegos y deportes autóctonos y tradicionales para la extinta Dirección General de Educación Física, así como algunos programas de desarrollo de los juegos tradicionales en la CONADE y en algunos otros sitios, algunos artículos. Llevo algunos años, unos más o menos como 30 años metido en esto de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales, y bueno, a nivel internacional se logró muchísimo. Logramos fundar la Asociación Panamericana de Juegos y Deportes Tradicionales, y bueno, la Asociación Internacional de Juegos y Deportes Tradicionales, de Giga Wen como presidente, y de Perella Beca también, ellos españoles y franceses, siguen manejando estas actividades. El juego tradicional en el mundo sigue, pero permeando en la educación física, como bien decía profesor Ovidio, en México falta un programa de educación física que nos lleve a recuperar lo que la educación física es, el pilar de la educación en México. El moverse y el tener la salud no se va a lograr hasta que en una educación física sea vista con buenos ojos por el gobierno, y bueno, eso es lo que estamos pugnando, creo que todos los colegas en el país. Gracias, Gregorio. Pues para concluir el programa, ¿cómo nos despedimos, Fermín? Pues agradecer a todo el auditorio que amablemente nos ve a la distancia desde otros países, sobre todo a nuestros amigos mexicanos, a nuestros amigos colegas. Agradecer y reciban un abrazo, y les sugiero que se sigan cuidando y usen su cubreboca. Aquí nosotros no lo estamos utilizando porque llevamos nuestra sana distancia, y además, claro, estamos vacunados y no estamos exentos de contagiarnos, ¿no? Pero sí debemos de cuidarnos. Un abrazo a la distancia y hasta pronto. Gregorio, tú para despedirnos. Muchísimas gracias al Colegio Mexicano de Educadores Físicos, Fermín, profesor Ovidio. Muchas gracias a todos los que siguen este programa, y bueno, un saludo a todos mis colegas de educación física. A todos hemos capacitado a mucha gente, y recuperar los juegos autóctonos y tradicionales es compromiso de todos nosotros como mexicanos. Un saludo a todos, un saludo a mi esposa Adriana, a mi hija Frida, y a toda mi familia, a mi mamá que está allá en el pueblo, a mi mamá Salustia, a todo el mundo. Perfecto, Gregorio, pues estamos llegando a la conclusión del programa del día de hoy. Fermín, Gregorio, muchas gracias. Colegas del Colegio Mexicano que nos ayudan a realizar pues todo este trabajo, esta coordinación, Iván Reyes, y bueno, pues nosotros seguimos haciendo labor, ¿no? Tenemos el próximo fin de semana la Federación Mexicana de Baile y Danza Deportiva nos solicitó un webinar más, y en este caso nuestro compañero Fernando Mejía, especialista de la actividad, estará transmitiendo el mismo. Sabedores que va a ser un éxito, y bueno, pues seguiremos insistiendo en reposicionar esta bella profesión de la educación física. A nombre del Colegio Mexicano les damos las gracias por seguirnos, y pongan atención en este diplomado que está reforzando
esa educación física que necesita nuestro país. Buenas tardes y hasta el próximo miércoles. Hasta pronto. El Colegio Mexicano de Educadores Físicos, organismo reconocido por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones, invita a participar al profesional de la educación física en servicio al Diplomado en Educación Física de Calidad, mismo que tiene por objetivo principal ampliar y fortalecer las herramientas del docente para poder desempeñar mejor su labor día con día. Este diplomado consta de 10 módulos teórico-prácticos, con una duración de 15 horas cada uno, mismas que se abordarán diversas temáticas de interés y necesidad primaria del profesor de educación física, que labora en escuelas de educación básica. A continuación, conocerás las áreas de conocimiento que componen a esta capacitación. Hola, ¿qué tal? En este módulo vamos a ver qué son las neurociencias, cómo se da el proceso de crecimiento, desarrollo y funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Vamos a ver de qué forma este proceso se ve enriquecido con los nuevos conocimientos de las neurociencias y cómo, de esta manera, se va a mejorar nuestro proceso de educación física y deporte. También vamos a ver cómo es que se da el aprendizaje motor y el desarrollo motor y de qué manera las neurociencias nos están dando aportaciones para esto. Igualmente, vamos a ver cómo las neurociencias dan una serie de beneficios y aportaciones para la educación física y el deporte a través de los nuevos y más recientes conocimientos en esta materia. Y finalmente, vamos a ver cómo algo que nunca se ha mencionado, cómo es que la educación física hace aportaciones y beneficia al desarrollo y crecimiento de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Y una cosa muy importante, en general, para el desarrollo integral del ser humano. Muchas gracias y te esperamos. El objetivo de este módulo es que el participante utilice diversas herramientas digitales para la construcción de estrategias de enseñanza bajo una modalidad en línea. Asimismo, identificará el contexto sociocultural en el que se encuentra la denominada Educación 4.0. Para esto abordaremos teorías y contenidos como la conectividad, la sociedad del cansancio, la modernidad líquida, el nativo digital, entre otros. No faltes, cuento contigo. En este módulo, los participantes se empoderarán de las herramientas necesarias en educación física para la salud para lograr una profesionalización mayor en la estructuración de sus unidades didácticas y asimismo veremos baterías de pruebas funcionales para reforzar como elemento de salud la aptitud física. Los esperamos y estamos seguros que estarán satisfechos con el desarrollo del mismo. Hasta la próxima. Brindaremos en este módulo conocimientos de vida saludable, de medicina preventiva, de salud pública y las acciones sustantivas para prevenir las enfermedades infectocontagiosas. Hoy más que nunca tenemos que aprender y reforzar todas estas acciones para prevenir el COVID, la influenza, las enfermedades infectocontagiosas, así como enfermedades que provocan los agentes mecánicos, fracturas, luxaciones, y desde luego las que nos marca vida saludable, como es la prevención de la farmacodependencia, del consumo de alcohol, del tabaquismo, entre otras tantas. Les gustará. Gracias. Los objetivos de este módulo son identificar y reconocer los patrones, movimientos y posiciones básicas. En segundo lugar está aplicar las reglas de la terminología, así como su clasificación y de las actividades y ejercicios físicos. En tercer lugar está la enseñanza y desarrollo de las destrezas y habilidades simples. Y por último está la aplicación de los principios, métodos y procedimientos para el desarrollo de las capacidades físicas, condicionales y coordinativas. De este modo, el docente va a poder tener herramientas suficientes para elevar la capacidad física y las habilidades y destrezas básicas. Este módulo les ofrecerá alternativas de acción corporal encaminadas a la práctica de la danza escolar, utilizando una metodología específica y adecuada al nivel que estés trabajando.
De forma específica se pretende trabajar estrategias didácticas que te ayuden a lograr el desarrollo integral de nuestros educandos, utilizando 3 temas: iniciación al ritmo, iniciación a la danza y danzas y bailes populares. Esperamos contar con su asistencia en este diplomado, ya que les ofrecerá alternativas de profesionalización y actualización docente. En este módulo, el participante aprenderá e implementará diversas herramientas metodológicas y prácticas dentro del contexto del deporte escolar y de la iniciación deportiva. Revisaremos el marco jurídico que respalda al deporte escolar, así como diversas teorías sobre las capacidades físicas y el desarrollo de habilidades complejas. No faltes. Hola, en este módulo los docentes podrán tener actividades teórico-prácticas y obtener estrategias didácticas que nos permitan engrandecer nuestra docencia. Podremos ver actividades como campamentos, recreación, tiempo libre, ocio, canciones, juegos, grandes juegos, rompehielo, muchas actividades que nos podrán servir para nuestra labor docente. Te esperamos. En este módulo, el participante podrá desarrollar habilidades como son el trabajo de escoltas escolares, escoltas que pueden realizar diferentes actividades como en concurso. Tendrá la oportunidad de desarrollar el trabajo de voces de mando, voces a pie firme, voces sobre la marcha, el trabajo del dominio de asta. También tendrá la oportunidad de trabajar lo que es el jueceo dentro de un concurso de escolta. ¡Te esperamos! ¿Qué tal? En este módulo abordaremos parte de la cultura lúdica ancestral de nuestro pueblo, de México, de la cultura mesoamericana. Afortunadamente tenemos vastas zonas arqueológicas que demuestran este pasado de la cultura lúdica, como Chichén Itzá, como Cantona con 24 campos de juego de pelota, el Tajín con 16 y así, muchas otras zonas arqueológicas. Pero veremos, para preservarlo a través de la educación física, la pelota purépecha, que es un juego del estado de Michoacán. Veremos la carrera de bola de los rarámuris, que es herencia y patrimonio intangible de la humanidad, desde el año 2000 que se logró esto en Alemania. También veremos juegos de destreza mental, como son la pitarrita, la pitarra, el tembini yum, el romaya, y si nos da tiempo veremos también el patoli. Espero que sea de su agrado. Hola maestros y maestras, los saludo desde este bello escenario y les comento que en el módulo de planeación ustedes van a desarrollar habilidades profesionales para que puedan elaborar una planeación exitosa para sus alumnos en sus clases de educación física. Vamos a revisar lo que son las características de los alumnos, vamos a analizar principios científico-biológicos y pedagógicos de la educación física y vamos a seleccionar estrategias didácticas y formas de organización, las más viables para cada uno de los grados escolares. También vamos a revisar métodos de enseñanza y aprendizaje de educación física, vamos a analizar planeaciones y, por último, van a diseñar una unidad didáctica de preescolar, de primaria y de secundaria. Espero podamos compartir juntos estas experiencias y estos conocimientos.